superficie y el Nilo que recorre el país de extremo a extremo es una fuente de territorios realmente muy bien irrigados. Antiguamente el Sudán, hasta 1980 más o menos, era el primer productor mundial de algodón. O sea, un país que empezó relativamente bien su vida independiente y hoy se ha dividido oficialmente en dos países. El que todavía se llama Sudán, capitán Jartum, que hoy está en guerra civil, ha reconocido la independencia de una tercera parte de su territorio, que ahora conforma un país soberano que se llama Sudán del Sur. Y ese país también está en guerra civil. O sea que una estructura federal no ha impedido ni el separatismo ni el comienzo de una brutal guerra interna. Y lo mismo podemos decir de Somalia, que oficialmente también es un país federal, es un estado totalmente fallido. Una parte se ha independizado con el nombre no muy original de Somalilandia, la parte noroeste del país, y lo que ha quedado como lo que ha quedado como Somalia está hoy prácticamente fragmentada en 3 o 4 regiones que podríamos llamar prácticamente autónomas. Hay el caso también de una separación exitosa para ambos, que es el caso de Malasia, el primero que he puesto en la pizarra. Malasia, como ustedes saben, es el principal productor de estaño. Con eso siempre compitió por el primer puesto con Bolivia. Malasia incluía hasta 1960 la ciudad de Singapur, la ciudad más exitosa de ese país. Y Singapur es hoy un estado independiente, se ha separado pacíficamente de Malasia. Malasia ha reconocido esa separación, esa pérdida, y los dos países hoy conviven pacíficamente. Son dos países muy exitosos en el campo de la industrialización y del comercio exterior. Y también tenemos el caso de Etiopía, también oficialmente un país federal. En 1991, la franja costera de Etiopía, llamada Eritrea, se separó de lo que podríamos decir el país madre y constituye hoy un estado independiente. No es un caso exitoso. Tanto Eritrea como Etiopía pertenecen a las naciones más pobres y más conflictivas que hay en el mundo. Estos ejemplos sirven sola y exclusivamente para mostrarles la diversidad de los casos concretos que hay y por lo tanto la dificultad de emplear un solo esquema explicativo. Vamos a ver, estimado público, el caso boliviano, pero antes, perdón. Yo deseo, por favor, pedirle una aclaración, porque usted mencionó a Sarmiento, y sobre todo que fue importante en nuestro contexto que los liberales tomaron sus ideas. Yo he pasado muchos cursos, bueno, sobre todo uno central en torno a pensamiento crítico, donde prácticamente, o sea, se denostaba a Sarmiento y se lo presentaba como el odiador de los indígenas y como el exterminador del indígena. Entonces, cuando usted estuvo explicando sobre Sarmiento, se asonó a lo mismo. Entonces, a mí me gustaría, por favor, que hiciera una aclaración, porque cuando el liberalismo, o sea, piensa, por ejemplo, en el indígena, y sobre todo en nuestro contexto, no es tanto en el sentido de eliminación. Por ello, no es que se empieza a planificar como política de Estado la reforma educativa,
donde se piensa en la ciudadanización del indígena, ¿no? Entonces, por favor, si podría ampliar esta concepción de Sarmiento en torno al indígena. Gracias. Lo hago con todo gusto por una razón pedagógica muy simple. Sarmiento fue un gran educador, de eso no hay duda. Él es uno de los artífices de la educación generalizada, obligatoria, laica y gratuita en la Argentina, y junto con Mitre, uno de los dos padres de esa Argentina moderna, urbanizada, etcétera, que atrajo, como ustedes saben, una gran cantidad de inmigrantes paraguayos y bolivianos. Hoy hay más de 1,5 millones de bolivianos que viven permanentemente en la Argentina. Tal vez el país hoy en día no está a la altura de lo que fue en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX. Y obviamente, como en toda sociedad, en la Argentina también hay muchos pensadores llamados revisionistas que tienen una opinión muy negativa de los padres fundadores de esa Argentina liberal, Mitre y Sarmiento, y una opinión, por eso se llaman revisionistas, favorable al dictador Juan Manuel de Rosas. Rosas se ha convertido en el héroe de los peronistas, en el héroe de los izquierdistas y en uno de los nuevos próceres de la Argentina actual, en detrimento de Sarmiento. Entonces, lo que el oyente nos dice es la opinión generalizada de esa corriente revisionista que en el campo académico universitario es mayoritaria en América Latina. O sea, Sarmiento hoy está generalmente en descrédito. Como a mí me gusta llevar la contraria a las corrientes de moda y a petición suya, me permito decir 2 palabras solamente para defender la idea original de Sarmiento. En primer lugar, estimado público, en la Argentina de 1840 no había, como hoy, una fuerte tendencia pro-indígena y pro-derechos de las comunidades indígenas, entre otras razones, porque en la Argentina nunca hubo una población indígena comparable en términos tanto cuantitativos como cualitativos como en Perú, Ecuador y Bolivia. Siempre fue una población marginal, en el sentido estricto de la palabra, una población que vivía en los bordes del país, por ejemplo en las provincias del norte como Salta, Jujuy, o en Tierra del Fuego, en el otro extremo, o en la región patagónica en la frontera con Chile. En la Argentina también hay grupos mapuches que hoy se han vuelto muy importantes. Entonces, Sarmiento, yo creo que en buena fe, Sarmiento lo que vio son grupos humanos para él, desde la óptica de Sarmiento, con un modo de vida que a él le parecía arcaico y por lo tanto para él no era algo ejemplar, algo que se debería tomar en cuenta para esbozar un proyecto de una Argentina próspera, moderna. En cambio, lo que a él le atraía, y eso a todos los latinoamericanos, seguramente alrededor de 1845, cuando él publicó el Facundo, seguramente a casi todos los latinoamericanos les impresionaba el progreso de Francia, Gran Bretaña,
Estados Unidos, Suiza, etc. Entonces es comprensible que él haya tomado como modelo no digamos, no el renacimiento de las culturas indígenas, sino el ejemplo que daban países industrializados, modernos, y sobre todo el ejemplo, obviamente, de esas ciudades tan prósperas como París y Londres. Hay que imaginarse, estimado público, a un muchacho pobre como Sarmiento, que seguramente fue deslumbrado por la vida, las chicas, las costumbres, los ferrocarriles, todo eso que vio en los países del norte, seguramente lo deslumbraron y él pensó, ese es el modelo que tenemos que seguir. Él nunca propuso el exterminio de ningún grupo. Él lo que propuso es lo que usted tal vez ha esbozado. Él era, como todos los liberales, un individualista. Es decir, él no otorgaba una gran importancia a grupos colectivos como los indígenas, sino que él quería ciudadanizar, es decir, elevar a la calidad de ciudadanos a personas individuales. El programa educativo de las escuelas de Sarmiento es un programa dirigido exclusivamente a individuos, no a grupos. Es decir, él era igual que Mitre, los fundadores de esa Argentina, él era anticolectivista y pro-individualista. Entonces lo que él quería era que todos los argentinos, independientemente de origen étnico, geográfico, sean inmigrantes recientes o gente de viejas raíces en el país, que todos accedieran a una buena educación, a un buen nivel de vida, etc. Él nunca habló en términos racistas, sino en términos individualistas. Eso es lo que distingue, creo yo, a esa tendencia que podríamos llamar liberal, individualista, claro, influida por esos grandes pensadores individualistas como George Stuart Mill, Herbert Spencer, Tocqueville, que fue un gran lector de Alexis de Tocqueville, etc. Entonces, yo creo que la crítica actual es relativamente injusta con Sarmiento. Se le puede sí acusar de no haber visto una parte del problema, no haber visto justamente los derechos y aspiraciones de las comunidades indígenas, que eran muy pequeñas y que eran muy marginales en el extremo norte y en el extremo sur de la Argentina, y de haberse concentrado justamente en ver solamente el progreso urbano. El subtítulo de su obra, de la obra Facundo, Civilización o Barbarie, une tres elementos en la civilización: la vida urbana, la educación y la integración de las diferentes regiones por medio de lo que en esa época eran como hoy las carreteras, los ferrocarriles. Y en lo que él llama lo que podríamos llamar también el salvajismo, la barbarie, él creyó ver en la vida rural, no necesariamente de indígenas, sino de los gauchos, que no son justamente indígenas de la Argentina, son mestizos, son generalmente blancos. Él vio en esa gente que estaba todo el día en contacto con el ganado, con caballos y vacas, esa gente a él le pareció simplemente que no era un ejemplo para el ciudadano argentino. Es decir, la vida rural, la Iglesia Católica, es el otro gran punto de su crítica. La Iglesia Católica y la influencia de la mentalidad conservadora católica le cayó muy mal. Y en tercer lugar, él creyó que lo negativo en la Argentina estaba en la total desvertebración de las regiones, es decir, la no existencia de carreteras, vías de comunicación, en el hecho, por ejemplo, de que la gente en Salta
no sabía lo que pasaba en Mendoza y los mendocinos no sabían lo que pasaba en Buenos Aires. Entonces, como ven ustedes, el problema de Sarmiento es más educación, integración y convertir a la gente en ciudadanos individuales y no pensar en entes colectivos. Y eso es lo que cae hoy naturalmente muy mal a tendencias colectivistas. Para mí ha sido importante, doctor, este punto, porque la primera vez que yo escuché hablar de Sarmiento en cursos de filosofía era justamente como historiador. Y lo mismo, ¿no?, de los principios liberales en nuestro país. Pero sin embargo yo me puse a estudiar, por ejemplo, un proyecto educativo muy importante en nuestro país como la escuela de Guarizata. O sea, Guarizata no hubiera existido, ¿no?, sin la reforma educativa liberal y sin la formación justamente de los promotores de Guarizata. Porque el propio ministro de Educación, Sánchez Bustamante, así sea copiando, o sea, esa típica discusión, ¿no?, del país entre lo propio y lo ajeno, o sea, así sea copiando, Sánchez Bustamante fue uno de los primeros, o sea, catedráticos en la primera normal de nuestro país, quien formó, por ejemplo, a Elizardo Pérez. Y gracias a las normativas, o sea, estatales en torno a la educación, es que se pudo, o sea, progresar poco a poco en la educación indigenista. Obviamente nada es color de rosa, ¿no?, porque siempre hay gente, lo que es retrógrada, y pese a políticas de Estado y normativas en nuestro país, no todos cumplen las leyes. Pero se pudo avanzar y se pudo tener ese resultado justamente gracias a esa política de Estado. Y Elizardo Pérez no solamente ha sido el promotor de Guarizata, sino el gran educador indígena con diferentes proyectos en diferentes puntos del país, incluido la Amazonía, ¿no?, donde son lugares completamente, hasta el día de hoy, ¿no?, endémicos, donde él incluso casi muere, porque prácticamente era como explorar, o sea, nuestro país. Entonces yo considero lo que estos aspectos, o sea, son fundamentales y de acuerdo a lo que fui investigando, estudiando, leyendo y que aprendí también lo que es diferente, o sea, el cliché. Yo diría que hoy nosotros somos producto, ¿no?, de un largo proceso, o sea, de políticas educativas en nuestro país. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Si ustedes leen las muchas referencias actuales a Elizardo Pérez, ustedes nunca van a encontrar en esa literatura revisionista, izquierdista, etcétera, nunca van a encontrar una mención a otra faceta de don Elizardo Pérez. Él fue ministro de Educación bajo Herzog y Urriola-Goitia, y él tuvo que exiliarse en 1952 a la Argentina. O sea, él era, podríamos decir, él nunca perteneció a un partido, pero él obviamente tenía simpatía por lo que podríamos llamar el liberalismo o tendencias similares. Bolivia, estimado público, nunca estuvo aislada de esa discusión internacional entre unitarios y federales, entre modernizadores y tradicionalistas, y ya desde el siglo XIX aquí en Bolivia se han dado algunos testimonios muy interesantes sobre esta controversia. Siempre es bueno tener a la mano el contexto histórico. Hoy día es muy fácil criticar a los oligarcas que han fundado la República, prescindiendo de los indígenas en 1825, que es lo usual hoy en día. Pero a comienzos del siglo XIX, estimado público, no habían alternativas a la mano. Es decir, no es así que alguien hubiese dicho aquí hay que volver a las prácticas del Tahuantinsuyo, hay que reflotar tradiciones indígenas. En esa época no había un Fausto Reinaga, no había absolutamente nada en 1825 que pudiera ser tomado
en serio para pensar alternativas. Cuando Santa Cruz trató, y es el primero en toda América Latina, de suplantar los códigos españoles por códigos modernos, en esa época no había ninguna alternativa a los códigos napoleónicos, que en la propia Europa eran raros. Solamente Francia y algunos estados como Suiza, algunos estados muy adelantados en la época, los habían adoptado. Entonces tenemos realmente aquí en Bolivia constructores, podríamos llamar, de la nación, como Sucre, Santa Cruz, que han actuado simplemente en buena fe con lo que había en ese momento a la mano, también en el plano intelectual. En esa época, en la época de Santa Cruz, no había nadie, absolutamente nadie, que siquiera hable de la justicia comunitaria, del derecho consuetudinario indígena. No había absolutamente nada. Entonces es muy fácil ahora aplicar anacrónicamente, porque anacronismo no solamente revivir el pasado, sino significa anacrónico, fuera de tiempo. Es muy fácil hoy usar términos, ideas, proyectos modernos y de futuro y aplicarlos al pasado. Eso lo hace cualquiera y siempre el pasado queda mal, obviamente. Pero eso no es algo, no es ni intelectualmente, diríamos, lo correcto, ni nos ayuda a pensar críticamente, porque seguramente en 500 años nos van a criticar a nosotros, que no hemos pensado adelantándonos a 500 años o a 50. En Bolivia, estimado público, se discutió también la alternativa unitarismo versus federalismo ya en el siglo XIX. La mayoría de los países latinoamericanos han optado por el modelo unitario, por ejemplo el Perú, Ecuador, Colombia. Por ejemplo, en el Ecuador no ha habido jamás ninguna tendencia federalista. Lo mismo en Chile. Nunca en Chile ha habido una tendencia autonomista de las diferentes regiones del país. Aquí, sin embargo, en la Convención Nacional de 1871, a la caída de Mariano Melgarejo, se discutió ampliamente esa problemática. Y como de costumbre en el país, tenemos a un pensador olvidado, y en este curso yo creo que es bueno escuchar alternativas a lo que ya se sabe, a lo que se dice, a lo que todos repiten. Y yo quisiera aquí salvar para la memoria histórica de este curso a don Lucas Mendoza de la Tapia, persona que lamentablemente falleció en el mejor momento de su vida y nos ha dejado muy pocas cosas escritas. Pero no hay duda que fue un personaje muy interesante. Creo que usted ha trabajado sobre ese tema. Sí, yo me puse a trabajar a Lucas Mendoza de la Tapia porque hoy es en el presente, y yo pienso que va a ser el tema de la próxima década. Es justamente la reivindicación federalista, porque nuestro Estado unitario no ha cumplido, no ha satisfecho, ¿no?, las expectativas ciudadanas en muchos elementos básicos, empezando de la infraestructura, la carretera, las carreteras y muchas problemáticas desde la administración del agua a nivel nacional. Y hoy en la polarización está La Paz, Santa Cruz, cuando se despliega un discurso federalista, desde La Paz se tacha que ese es un proyecto blanco cruceño, ¿no?, y de la oligarquía cruceña, o sea, como si los de Santa Cruz, o sea, fueran, ¿no?, los vanguardistas del federalismo. Pero para mí, Lucas Mendoza de la Tapia es importante porque nos muestra un contexto histórico
donde las ideas del federalismo emergen en Cochabamba, ¿no? Y prácticamente, ¿podría usted exponer todo eso? Sí, pero a mí me gustaría, como estoy trabajando, y muchas veces cuando yo me expreso oralmente, no sé, por nervios, emotividad, tiendo a cometer imprecisiones, o sea, a veces en cambiar fechas, confundir nombres. Entonces si me permite usted, claro, yo no voy a excederme de los 10 minutos porque he tratado de... Y así usted expone, y aprovecho a todos ustedes a recordarles que uno de los elementos de la calificación es esa mínima exposición de máximo 10 minutos que ustedes han hecho. Curiosamente, aquí a mi derecha los tres ya han prácticamente expuesto. La señora Jorquera la primera, el señor Valero le siguió y ahora usted. Sí, entonces yo les ruego a los otros que vayan, pero es una cosa muy elemental. Es en el fondo como una pregunta un poco alargada nada más. Y así hemos cumplido una de las formalidades que pide la dirección. Sí, sobre todo lo que yo quiero ser precisa es con nombres y fechas, que yo no tiendo mucho a ser memoriola. O sea, sí me quedo con las ideas, pero ya en una exposición hay que ser preciso, ¿no? Con nombres. Tómese todo el tiempo que y quiera. Algunas ideas que no las haya dicho de forma clara, por favor, o sea, me interpela, porque sí. También lo que estoy haciendo de Lucas Mendoza de la Tapia es justamente reconstruyendo y oponiendo un contexto, por ejemplo, a la de Mamiento Yola Cuella, que es otro gran liberal. Es decir, que acá estoy tratando de comprender dos vertientes, que es uno el federalismo y otro el liberalismo, y cómo a través de esta corriente liberal se va estructurando el federalismo, y cómo en La Paz se convierte en una bandera el federalismo, justamente para hacer el traslado de la capital o lo que fue la guerra civil entre... Sí, aquí está en la pizarra, están los hitos federales bolivianos en la pizarra. Bien, entonces Lucas Mendoza de la Tapia nació en Cochabamba en 1811 y falleció allí en 1872. Y mi base bibliográfica está en los periódicos y también en un documento que prácticamente he revisado, donde no había comentarios, donde no había vistas, está prácticamente cero, pero sin embargo es un documento de primera fuente que lo publicaron en la ciudad de Oruro, donde le rinden las exequias fúnebres a este pensador. Bien, entonces creo que es importante también mencionar que él estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón y se tituló de abogado en 1837. Se destacó sobre todo como educador y renovador de prácticas pedagógicas en su ciudad natal. El presidente José Vallivián le confió la educación de su hijo, Adolfo Vallivián, quien también llegó a la primera magistratura del país y quien se distinguió en el Partido Rojo de José María Linares, que puede ser considerado como el primer esbozo de una organización liberal más o menos estable. Fue ministro de Educación en la presidencia de Linares de 1857 a 1861, de quien se distanció porque se negó a firmar la sentencia de muerte contra el sacerdote José María Porcel a causa de un delito común, es decir, de un delito penal. Bien, entonces, este autor ha pasado a la historia intelectual boliviana por haber promovido el Partido Federal, es decir, que es el antecedente del Partido Liberal, con claras bases liberales, porque luego quien va a retomar estas ideas justamente va a ser Eleodoro Camacho, ¿no? Para estructurar o para organizar ya como partido el liberalismo. Bien, entonces lo principal de mencionar, o sea, lo principal de este autor es que se opuso a la dictadura militar de Mariano Melgarejo. Y aquí justamente encuentro coincidencias con Sarmiento, es decir, con esa intelectualidad argentina, que han sido grandes opositores del caudillismo, sobre todo del caudillismo militar. Por ello es que los liberales
ponen, ¿no?, las bases, o sea, pensar en una institucionalidad, ¿no? Y justamente son los que más que nos han puesto argumentos y fundamentos de construir, o sea, una sociedad de manera institucional, lo que se llama, ¿no?, de manera meritocrática, que está también en el programa de Camacho, porque emergieron oponiéndose a la tiranía, o sea, a la dictadura, ¿no?, es decir, al caudillismo. Y por ello, ¿no?, la importancia del individualismo, porque como individuo, o sea, tú te haces responsable, ¿no?, de las decisiones que puedas tomar, porque eso implicará la proyección y el futuro de un país. ¿Por qué ellos se oponen al colectivismo? Porque colectivamente uno no asume responsabilidades, en cambio como individuo sí. Entonces esa importancia, ¿no?, de la conciencia y de la responsabilidad confluye o se articula en torno a la educación. Por ello es que se ha pensado tanto en la educación, la formación, ¿no?, como una forma, o sea, de desarrollarse dentro del marco de la ciudadanía. En este sentido es que él también por eso es que también él terminó como ministro de Educación. También creo que es importante o sea, aclarar, o sus bases liberales las fue construyendo, como ya dije, ¿no?, en oposición a la dictadura militar de Mariano Melgarejo, pero que no llegó a constituirse como una fuerza políticamente estable y duradera. Sus concepciones se debatieron en un contexto donde el liberalismo fue tomando cuerpo junto a la propuesta de una estructura federal. Por ello, José Manuel Aponte denominó a Lucas Mendoza de la Tapia, junto a la juventud intelectual que lo rodeaba, Heliodoro Villazón, Fidel Araníbar, Benjamín Galdo y otros, como los representantes de la aristocracia del saber cochabambino. Este señor, el que estoy trabajando, José Manuel Aponte, es el discípulo, ¿no?, del filósofo Mamerto Oyola Cuéllar. Es decir, que también, si bien este es cruceño, o sea, es de Santa Cruz, este pensador, este liberal, que fue parte del Partido Liberal y llegó a la magistratura, evidentemente de Santa Cruz, o sea, se movían a Sucre, porque ahí estaban, ¿no?, y ahí estaban los poderes del Estado, pero sin embargo, en ese tiempo se formaban en Cochabamba, o sea, la Universidad de San Simón era el centro del país, cuando todos los poderes se encontraban en Sucre. Entonces fue ahí emergiendo la intelectualidad cochabambina, y por eso es que este discípulo de Oyola los denomina a estos representantes de la aristocracia del saber cochabambino, porque Oyola, como era del interior y era de Santa Cruz, no pertenecía a esta aristocracia cochabambina, y de lejos, o se observaba, ¿no?, el contexto cochabambino. Entonces ahí podemos ver también, ¿no?, que tanto en esta conformación del liberalismo también es heterogéneo, es decir, que no podemos decir que todos los liberales levantaron la bandera del federalismo, porque muchos, o sea, fueron unitaristas. Por ejemplo, Oyola Cuéllar era conservador y unitarista, muy diferente a Lucas Mendoza de la Tapia, o sea, él no estaba de acuerdo ni con él ni con estos grupos, y a la distancia los observaba. También vemos por un factor económico, es que no era parte de esta aristocracia. También vemos la formación en nuestro país es heterogénea, pero este señor no logró escribir la primera obra filosófica, o sea, lo estoy oponiendo a Oyola, para mostrar también que los liberales, o sea, había unitaristas. Y por ejemplo, Oyola critica a la concepción de Lucas Mendoza de la Tapia, porque para él el federalismo consistiría en que ya no tendríamos que derrocar a un solo caudillo, que era Melgarejo, sino en este caso, si íbamos a hacer 9 federaciones, decía, a muchos, ¿no?, tendríamos que derrocar a muchos caudillos, es decir, aparecerán 9 caudillos. Entonces para Oyola, digamos, lo racional era justamente el unitarismo, ¿no? Entonces estos debates, o sea, se ampliaron, se estructuraron, ¿no?, de forma heterogénea, con concepciones distintas de los mismos integrantes que fueron luego parte, o sea, del Partido Liberal, y que tuvieron, ¿no?,
su acción en el Congreso y se pueden revisar las intervenciones que tenían cada uno de estos, en especial esta parte en la que Oyola piensa de este modo y además su discípulo, que es José Manuel Aponte, quien escribe estas líneas para la historia de esta aristocracia cochabambina, también nos muestra lo que cuando se gana la guerra federal con la bandera del federalismo, o sea, cuando se gana y se trae el poder ejecutivo acá, o sea, la capital y demás acá a La Paz, cuando se traslada el poder ejecutivo y la lucha por la capitalía en esta guerra civil, lo que muestra es que estos discípulos de Luca Mendoza de la Tapia, como Eliodoro Virazón, Fidel Araníbar, Benjamín Galdo y otros, o sea, gente que se formó en ese contexto de la Universidad de San Simón, cuando llegan al poder se olvidaron completamente del federalismo. Y es como Aponte, o sea, le subsiste, o sea, el discípulo de Oyola, o sea, hace una crítica, lo que luego estos se olvidaron, o sea, completamente de los principios que Lucas Mendoza de la Tapia los había formado a estos, y estos incumplen, ¿no?, con la idea federal, es decir, que los muestra, y como hoy podemos ver en el presente, ¿no?, o sea, llegan al poder estando en el poder, las cosas son completamente diferentes. Mendoza de la Tapia fue también ministro de los presidentes José María de Achá, de 1861 a 1864, también fue ministro de la de Agustín Morales de 1871 a 1872. Como dije, luchó contra la dictadura de Mariano Melgarejo de 1864 a 1871, quien lo exilió al Perú. O sea, Lucas Mendoza de la Tapia fue exiliado por Melgarejo. A la caída de Melgarejo, fue elegido diputado y presidente de la Cámara de Diputados. En la legislatura de 1871 se distinguió por exponer su tesis federalista, que en su momento fue muy popular en Cochabamba. Como diputado pronunció un famoso discurso sobre el federalismo en la Asamblea de 1871, a cuyo texto puede accederse, o sea, hay una referencia, está en internet, donde se puede buscar en la librería Harvard, .edu Mendoza de la Tapia. Ahí se puede leer nuestro discurso completo. También se dedicó a labores pedagógicas, llegando a ser rector del Colegio Nacional Sucre de Cochabamba. Murió en 1872 ejerciendo este cargo. Su escrito políticamente importante se denomina Proyecto de Constitución Federal en 1871. Mendoza de la Tapia argumentó que la corrupción institucional se debía al centralismo institucional, al que llamó origen de las tiranías. Pese a contar con el apoyo del distinguido literato y político Nathaniel Aguirre y de los diputados cochabambinos, la propuesta federalista fue desechada por la Convención Nacional de 1871. La doctrina federalista prendió frutos en Santa Cruz, ¿no? ¿Y cómo? O sea, a través donde el movimiento igualitario de Andrés Ibáñez la adoptó como propia en 1876. O sea, para mí era importante, ¿no?, enfatizar este dato histórico, o sea, para mostrar las influencias, o sea, de Cochabamba en Santa Cruz, ¿no?, y para mostrar que en ese tiempo la élite del pensamiento se encontraba en Cochabamba, cuando todos iban a cumplir, o sea, funciones en Sucre. Y prácticamente, o sea, Santa Cruz era todavía, digamos, la periferia, la diferencia de Cochabamba. Por eso es que todos los de Santa Cruz no se trasladaban a Cochabamba a estudiar. Bien, como dije, esta doctrina federalista prendió frutos en Santa Cruz, donde el movimiento igualitario de Andrés Ibáñez la adoptó como propia en 1876. En la convención de 1871 a 1872, la concepción federalista fue combatida argumentativamente por el diputado paceño Evaristo Valle. Evaristo Valle, hay una calle aquí en el centro. Sí, entre los testimonios posteriores sobre este pensador y político podemos consignar los siguientes. Carlos Montenegro, o sea, lo recuerda, por eso es que
no diría, como usted dijo, ¿no?, que es un autor olvidado, porque pienso que en la medida que emerge este debate, o sea, Lucas Mendoza de la Tapia, o sea, pues es algo recurrente. Bueno, olvidado para la ciudadanía, pero en la medida, ¿no?, que los intelectuales de ciertas épocas como Carlos Montenegro, un pensador fundamental, ¿no?, para la era del MNR, o sea, está en sus escritos, ¿no?, entonces podemos rescatarlo a través de él y a través de varios autores. Decía, ¿no?, Carlos Montenegro, uno de los fundadores del movimiento nacionalista revolucionario de fuerte inclinación centralista, trató de reivindicar la memoria de Lucas Mendoza de la Tapia como uno de los pensadores cochabambinos más originales y rescatables. Gabriel René Moreno calificó y denominó a Mendoza como el corifeo de la idea federalista. El jurisconsulto cochabambino José Luis Bautista afirmó: el gran secreto de la federación propuesta por Mendoza consistía en dividir el gobierno del país entre el gobierno general de la nación y los gobiernos particulares de los estados o departamentos, encargando a que la gestión de las relaciones internacionales, los intereses generales del Estado, y reservando a los gobiernos departamentales la gestión de los intereses particulares de cada Estado. El entonces alcalde de Tarija, bueno, esto, por ejemplo, estos esposos los saco de los tiempos de Cochabamba el 5 de febrero de 2017, porque justamente, o sea, emerge, ¿no?, con mucha fuerza la idea, o sea, de federalismo en nuestro país. Y el entonces alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, hijo de Jaime Paz Zamora, aseveró: el federalismo serviría para profundizar las autonomías departamentales y defender casos como el de Tariquía, una reserva natural en Tarija, profundizando el poder regional para tener un derecho a defendernos ante un exceso de centralismo en el país. Esta declaración salió en La Razón Digital el 1 de abril de 2019. En la Asamblea Constituyente de 1871, la propuesta federalista de Lucas Mendoza de la Tapia fue apoyada por el diputado Francisco Velasco de Oruro. Los autores confirman que las ideas de Mendoza fueron decisivas para la conformación de la doctrina federalista de Andrés Ibáñez. Mendoza de la Tapia nunca supo nada de los planes políticos de Andrés Ibáñez. Este último no fue un creador intelectual, pero sí un ávido lector de periódicos y panfletos. Según los autores, Víctor Hugo Limpias, Alcides Parejas Moreno y Paula Peñas, luz sobre los sucesos de Santa Cruz, liberación del doctor Andrés Ibáñez, noviembre de 1876. Esto fue publicado en Santa Cruz, USA, en diciembre de 2022. Andrés Ibáñez se inspiró en los discursos parlamentarios de Lucas Mendoza de la Tapia para desarrollar sus ideas federales destinadas a reforzar la identidad autonomista de Santa Cruz. Un documento anónimo titulado Corona fúnebre a la memoria del virtuoso ciudadano Dr. Lucas Mendoza de la Tapia, publicado en Oruro en 1872 por la imprenta Beltrán, representa uno de los pocos escritos del siglo XIX que nos puede dar luces sobre nuestro autor. Este documento se refiere a las exequias fúnebres celebradas el 16 de julio de 1872 en la ciudad de Oruro en honor al doctor Mendoza de la Tapia. En aquella ocasión hablaron los representantes más ilustres de la intelectualidad orureña. Importante fue el discurso de Adolfo Mier, quien enfatizó la continuidad dictatorial de las estructuras unitarias, las que según él habían nacido con Pizarro y Almagro y habían sido preservadas por el centralismo republicano instituido en 1825. Un segundo orador, Anselmo Nieto, resaltó las cualidades éticas del doctor Mendoza, que se había distinguido por una acrisolada moral en medio del desenfreno de las pasiones políticas que habrían ensuciado la vida política del país desde la independencia. Y añadió: el gobierno federal para la República es el testamento político del doctor Lucas Mendoza de la Tapia. Otro orador, Rubén Camacho, señaló la pérdida intelectual que sufría la nación por el fallecimiento prematuro de Lucas Mendoza de la Tapia,
quien murió a los pocos meses de su brillante intervención en la Convención Nacional, que en 1871 discutió por primera vez la necesidad de modificar la estructura institucional del país. Los oradores de las exequias vincularon el federalismo propuesto por Mendoza de la Tapia a su doctrina liberal, a su amor desinteresado por la patria y al hecho de haber colaborado con la presidencia renovadora de José María Linares. Se señaló que Linares era el espíritu voluntarioso de la reforma, pero que el diseño de los pasos concretos de la misma se debió a la acción sistemática y sostenida del doctor Mendoza. Se dijo también que Mendoza nunca había mostrado interés por asumir el poder supremo del país, sino por contribuir con los pasos concretos necesarios para la gran reforma institucional necesaria. Mientras Linares era el caudillo del movimiento reformista, Mendoza de la Tapia se presentaba a sí mismo como el representante de la indispensable constitucionalidad. Se dio cuenta que el general José María de Achá representaba legítimamente la constitucionalidad del momento. Para Lucas Mendoza de la Tapia, el presidente Achá era la única alternativa factible frente a la dictadura de Melgarejo que ya se vislumbraba. Las reformas del Partido Rojo del doctor Linares subsistieron pese al fallecimiento de Mendoza de la Tapia, quien vinculaba la idea federal con la doctrina liberal, herencia que fue recogida por el general Eliodoro Camacho al fundar el Partido Liberal en 1883. Como se sabe, este partido propugnó el federalismo contra el unitarismo del Partido Conservador, por lo que desató la llamada Guerra Federal de 1899. Actualmente, bueno, son los detalles que estaba averiguando, ¿no? Que existe la calle Lucas Mendoza de la Tapia en la ciudad de Cochabamba, que se encuentra en el distrito 12, entre las avenidas Adela Zamudio y Jaime Mendoza, y también existe una calle del mismo nombre en la localidad de Pulacayo. Entonces es un pensador, o sea, presente, ¿no? Entre los que estamos tratando, o sea, de pensar, o sea, una proyección para nuestro Estado, y yo creo que estos antecedentes, o sea, son importantes en el debate, o sea, para mostrar el sitio que se tenía, o sea, antes de que el gobierno central se venga acá a La Paz, y bueno, y con todos los elementos que se logró y que luego se incumplieron, o sea, mostrar también, o sea, la importancia de las regiones. Y creo que rastreando estos autores, o sea, como ya bien, o sea, podemos ver en las exequias de los pensadores de Oruro, ¿no? Que ellos muestran, ¿no? Esa hilación histórica hasta Pizarro y Almagro, ¿no? Entonces yo creo que podemos ir así reconstruyendo hitos importantes para poder, o sea, argumentar y comprender, ¿no? Por qué el centralismo, o sea, no ha cumplido, ¿no? con las expectativas de los ciudadanos del interior, ¿no? Porque nuestro país es bastante extenso y las miradas son heterogéneas, y creo que es muy diferente, o sea, pensar de norte a sur, de este a oeste, que quedarnos acá, ¿no? Subsumidos solamente en la ciudad de La Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rivera. Nos ha dado una visión. En un solo punto quisiera contradecirle. El hecho de que exista una modesta calle en Cochabamba y un callejón perdido en Pulacayo no son signos de que el pobre Mendoza de la Tapia esté presente. Y yo más bien creo que nadie, sabe usted, se preocupa por él en este país. No creo yo que en la discusión política, etcétera, realmente tenga todavía un rol que jugar. En la prensa y los historiadores también yo he visto que es Sí. bastante, sí, que se trata, ¿no? de reconstruir su imagen. Yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Eso sí. Yo, por ejemplo, para poder ver quiénes eran sus discípulos, qué hacían, cómo se organizaban, tuve que recurrir, digamos, a Ponte. Y a Ponte todavía, digamos, no es, digamos, un autor muy conocido porque es discípulo de Oyola, pero ha pasado a la historia justamente por hacer, ¿no? un esbozo
geográfico de Mamiento o La Cuella, pero se puede hacer estas conexiones porque son diferentes espacios geográficos que se centralizan en Cochabamba, pero por los años, ¿no? y por los aspectos políticos de nuestro país se puede hacer la reconstrucción de esos pensadores. Muchas gracias por su intervención. Estimadas y estimados oyentes, ruego a ustedes pensar, como nos estamos acercando al final de este modesto módulo, pensar también en esa pequeña exposición que tienen que hacer. Es en el fondo, como les decía, un alargamiento de una pregunta nada más. No es algo muy excepcional y así tenemos cumplidos uno de los requisitos que pide la dirección para la calificación final. Hoy en día no existe, creo yo, pudiendo equivocarme, un gran pensador boliviano que sea partidario del federalismo. René Zabaleta Mercado ni mencionó el tema y se podría inferir del resto de su obra que él, como la mayoría del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, era más bien partidario de una estructura unitaria. El único pensador federalista que hay en Bolivia es el jurista cruceño Juan Carlos Urenda. Y lo que he leído yo de Urenda no hay la más remota alusión a Mendoza de la Tapia. Por ello es que me permitió decir que es un pensador relativamente olvidado. La historiadora Paula Peña en Santa Cruz, que es de ese círculo de Urenda, tal vez lo conoce, pero tampoco creo yo que ha hecho mucho por la memoria de por la memoria de Mendoza de la Tapia. Curiosamente, estimado público, en el siglo XIX es en Oruro donde floreció ese sentimiento federalista, lo mismo que parcialmente en Cochabamba, y ahora ese sentimiento se ha trasladado a Santa Cruz. Los intelectuales que han participado en ese folleto absolutamente olvidado que usted menciona, tienen razón en un punto. La tradición española, y más específicamente la castellana, es una tradición fuertemente centralista y unitaria. Al contrario, por ejemplo, de regiones españolas como Cataluña o el País Vasco, que no han tenido ninguna influencia cultural sobre el resto de América Latina. Entre otras cosas, porque todavía cuando se descubrió este continente, según la terminología europea, y en los primeros siglos, esta fue la colonia una obra de Castilla, no tanto una obra de Aragón. Hasta 1776, hasta las reformas borbónicas, por ejemplo, los aragoneses, lo que ahora es Aragón, Cataluña, Valencia, las Baleares, toda esa muy amplia y rica región española, no tuvieron ninguna participación en la estructura colonial y en la cultura que nos ha dejado España. España nos ha dejado esa tradición castellana fuertemente centralista que todavía pervive poderosamente en países como Chile, Ecuador, Uruguay, todos los centroamericanos, etc. Ahí nunca ha habido un atisbo de federalismo. Quisiera mencionar otro hito más, aquí lo he puesto en la pizarra, estimado público, que no se conoce mucho, pero yo creo que es algo interesante de mencionar. Aparte de la Guerra Federal que la señora Rivera ha mencionado en 1898-99, aquí en Bolivia todavía había un espíritu federalista vivo en 1931. A la caída del presidente Hernando Siles
en 1930, asumió la presidencia el general cochabambino Carlos Blanco Galindo. Bajo la presidencia de Carlos Blanco Galindo se organizó un plebiscito, o sea, un referéndum, el primero en la historia boliviana, y por lo que sé de los pocos datos que hay en la antigua Corte Nacional Electoral, un plebiscito técnicamente impecable del 11 de enero de 1931, que tiene que ver directamente con esta Casa Superior de Estudios. Porque en ese plebiscito la población boliviana votó por la autonomía universitaria, por la autonomía del Banco Central y por la federalización del país, por clara mayoría de los votantes. En esa época, lamentablemente, no votaban las mujeres ni los analfabetos, pero de todas maneras es interesante notar que en enero de 1931 una mayoría boliviana se decidió por la construcción de un sistema federal. Poco después llegó a la presidencia Daniel Salamanca, que no se interesó lo más mínimo por el federalismo, y estalló la Guerra del Chaco, y todos se olvidaron de ese federalismo, y también se olvidaron, creo que usted lo ha mencionado, los liberales, como se habían olvidado de la consigna federalista en 1899. El mismo Partido Liberal, que estuvo poco después en el poder, brevemente con José Luis Tejada Sorzano, el último presidente del Partido Liberal aquí en este país, también hicieron la vista gorda y declararon que ese artículo, el artículo sobre la federalización del país, ese artículo se anulaba. En cambio, la autonomía universitaria, la autonomía del Banco Central y 2 o 3 medidas no tan conocidas, esas sí se llevaron a cabo, se ejecutaron. La situación en varios países a lo largo del mundo, estimado público, es similar. O sea, hay a lo largo y a lo ancho de este planeta un intento de crear autonomías regionales relativamente fuertes. El país unitario por excelencia a partir de la Revolución Francesa fue Francia. Los jacobinos eran furiosamente unitarios. Quiero mencionar la gran reforma administrativa de los jacobinos, o sea, de la izquierda, que fue la creación de los departamentos, 90 departamentos, en lugar de unas 12 o 13 regiones clásicas francesas, de las cuales hoy solamente los historiadores saben algo: Borgoña, Bretaña, Provenza, etc. Eso ha quedado totalmente olvidado con la construcción de 90 departamentos, todos iguales en tamaño, todos sin excepción alguna, sin nombres históricos o nombres que despierten emotividad. Los departamentos franceses, todos, sin excepción, tienen nombres de ríos o montañas, y eso no llama, ¿no es cierto?, no llama a crear un espíritu regionalista. ¿Quién se va a identificar con algo que se llama Pirineos Atlánticos o Alpes Meridionales o cosas por el estilo? O sea, realmente durante más de 150 años los jacobinos muy inteligentemente, con este sistema que fue respetado por Napoleón, por la Restauración borbónica, por todos los gobiernos posteriores de Francia, realmente los jacobinos han hecho una labor por el unitarismo muy buena. Aquí quiero rescatar brevísimamente la memoria del presidente de Francia, el general Charles de Gaulle, quien propuso la federalización de Francia. Se hizo un plebiscito en 1969 y de Gaulle y su partido perdieron ese plebiscito. El
presidente renunció al día siguiente y dejó totalmente la vida pública desde entonces. Es decir, recién ahora se han vuelto a crear regiones en Francia que corresponden a las antiguas denominaciones. Y se está trabajando lentamente en favor de una mayor autonomía regional, pero muy, muy lentamente. Lo mismo en Italia. Hay también, estimado público, países federales, pero que están bajo el férreo control de un gobierno central fuerte, como es el caso de Rusia. Rusia es oficialmente una federación de unos 80 llamados sujetos federales. Y Rusia, estimado público, es un país donde la opinión, los deseos y hasta las manías del gobierno central son ley absoluta en todo el país. Pero pro forma es un país federal. Como ven ustedes, y con eso terminaríamos todo este bloque de criterios político-institucionales para juzgar y clasificar modelos de Estado, con eso terminaríamos. Y yo les ruego comprender que la mayoría de los casos empíricos concretos, el mejor ejemplo Bolivia, se encuentran a mitad de camino entre federalismo y unitarismo. Por favor. Me gustaría aclarar con precisión que por mí mismo lo hice. Por favor. Cuando Lucas Mendoza de la Tapia va desplegando estas ideas, como yo llego a él a través de Mamerto y Olacuella, todavía él era jovencito. Porque cuando publica su libro La razón universal, o sea, en 1900, que es la gran y la primera obra filosófica, sí, y a nivel latinoamericano, que tiene su gran valor, porque pertenece, ¿no?, a la tercera generación, cuando ya se empieza a pensar la filosofía como especialidad. sí. Justamente él puede ver, avisorar, ¿no?, cómo digamos, se conformaba y cómo se desplegaba el pensamiento, ¿no?, de la élite o de la aristocracia de conocimiento cochabambino, ¿no?, es decir, ¿no?, de quienes tenían, o sea, la voz, las publicaciones, el talante en ese entonces, o sea, en el país. Entonces podemos ver que hay una maduración, ¿no?, de 30 años, y también muchas veces en esos debates podemos encontrar también los argumentos de Mamerto o Olacuella. Sí. Por eso yo pienso que es importante mostrar un pensamiento heterogéneo dentro de la construcción del mismo liberalismo. Sí. Porque este filósofo Mamerto y Olacuella era liberal. Pero unitario. Exactamente. Y da los argumentos por qué no debería ser nuestro país unitario. Entonces, me parece esto importante, ¿no?, mostrar la heterogeneidad y los tiempos. O sea, con mayor precisión, solamente eso quería resaltar. Muchas gracias. Estimado público, en los pocos minutos que faltan, quiero mostrarles rápidamente lo que vamos a hacer. En la próxima sesión vamos a ver criterios económico-organizativos para clasificar y analizar modelos de Estado, y también criterios educativos. Todo eso lo vamos a hacer en una sola sesión. Y luego vamos a estudiar en las sesiones que faltan un tema muy actual, que son las teorías que podríamos calificar como indianistas, nativistas, reivindicacionistas, que tratan de establecer un modelo diferente de constitución de una nación a todo lo que hemos visto hasta ahora. Y Bolivia es junto con México, uno de los grandes semilleros de esas tendencias. Por ejemplo, me atrevo a decir que en la Argentina o en el Brasil, países bastante más grandes en población que Bolivia, no ha surgido ningún pensador que haya tenido la originalidad. Yo no soy partidario de Fausto Reynaga, pero no hay duda que en su momento empezó a publicar alrededor de 1958-60, no hay duda que ha sido un espíritu muy original al plantear
una visión diferente de lo que es una nación. A mí me gustaría que se enfatizara también de Fausto Reinaga su gran formación filosófica, porque él también es un filósofo, su gran conocimiento de la filosofía, y que yo considero que también se hizo a sí mismo en discusión y oposición del autor que estábamos hablando en la anterior clase, el que escribió Tunupa, Díez de Medina. Exactamente, Fernando Díez de Medina, ¿no? Porque él prácticamente construyó sus ideas en oposición a él. Estimados oyentes, como faltan algunos que todavía no han expuesto, yo les sugeriría que tomen uno de estos temas. Fausto Reinaga, crítica, o podría hacer una exposición favorable a él, o por qué no, como se trata de una exposición de pocos minutos, ¿por qué no tomar lo que ha significado para la cultura política boliviana la obra de Fernando Díez de Medina, hoy completamente olvidado? Porque Díez de Medina fue el autor del Código Educativo de 1955, el autor de la Teogonía Andina. O sea, él como Hesiodo en la antigua Grecia, él ha creado el panteón andino. Muchos de los pensadores ahora que tratan de revitalizar las religiones andinas y la mentalidad andina no lo mencionan, pero él, a pesar de ser un hombre muy zigzagueante, terminó en la extrema derecha, él realmente ha hecho una contribución a la cultura boliviana que no es del todo despreciable, además en una prosa hermosa, como Fausto Reinaga, que realmente creo yo era un poeta inteligente. Por favor, señor García, lo anotamos. Sí, quería hacer pequeños dos comentarios, ¿no? Uno sobre muchos matices, ¿no?, en esta idea del centralismo. Por ejemplo, la misma España, que era un país centralista, nunca pudo homogeneizar su estructura monárquica, ¿no? Siempre hubo esa diferencia entre Castilla y Aragón, por ejemplo, ¿no? Entonces, de estos modelos siempre hay muchos matices históricos, ¿no? Sí. Y un apunte sobre el liberalismo en Bolivia que me parece, no conozco mucho ese autor, pero alguna referencia que tengo de Vicente Pasoscanqui, si mal no recuerdo, Sí. que era un intelectual aymara, pero era liberal, y de hecho fue influenciado por autores como Thomas Paine de Estados Unidos, ¿no? Y una anécdota sobre este autor es que participó en alguna convención que hubo en Argentina, y en esa convención había ideas monárquicas, ¿no?, posiblemente por influencia de la imagen del Imperio Inca, por ejemplo, pero este autor, Vicente Pasoscanqui, como detector de ideas liberales, se opuso fuertemente a la establecimiento de una monarquía, ¿no? Entonces se puede ver como ya tempranamente había algunas ideas liberales, no sé si era unitarista o federalista, si en ese momento se estaba discutiendo, pero en todo caso si era liberal y antimonárquico, ¿no? Porque es un pequeño autor olvidado, digamos, un pequeño dato olvidado de la historia del liberalismo en Bolivia. Ortúzar escribió sobre él y también Molina. Señor García, hay un autor llamado Fernando Molina. Antes de que este notable autor se volviera masista y izquierdista, él publicó una pequeña, pero muy bien documentada biografía intelectual sobre Vicente Pasoscanqui, que me imagino que todavía puede comprarse, porque no hace eso ni 10 años que la publicaron esa biografía sobre... Y la de Ortúzar también me parece muy importante. Rojas Ortúzar. Rojas Ortúzar, porque se encuentra en el CIDES. El Sí. CIDES promovió esa investigación y se la puede comprar en la biblioteca del CIDES. Sí. Estimado público, termino, creo yo que es mi deber darles a ustedes una inyección de un pequeño optimismo. Por todo lo que estamos viendo, se puede percibir que en el campo intelectual, este curioso país, Bolivia, realmente ha producido muchísimo y de muy buena calidad desde los comienzos de la época colonial. Aquí es totalmente, salvo uno que otro especialista como este señor amigo suyo, Andrés Eichmann Early, que ha redescubierto a poetas
poetas y pensadores paceños del siglo XVI, o sea, recién fundada la ciudad de La Paz. Aquí vivieron dos notables poetas mencionados positivamente por Cervantes y por Lope de Vega, como ha sido, por ejemplo, Diego Mejía de Fernán Gil y Diego Dávalos y Figueroa, dos notables pensadores que se los puede calificar como paceños, porque vivieron aquí. No existe ninguna placita o calle o algo así, o escuela, que recuerde a estas personas que merecieron el aplauso, por ejemplo, como dije, de Cervantes y de Lope de Vega. Nos vemos entonces el próximo martes.